Buenas noches, estimados estudiantes. ¿Me confirman el audio, por favor? Sí me escuchan bien, ¿verdad? Alejandra, Tracy, Renato, Tani, Marisa. Sí se me escucha, ¿verdad? Sí, muy bien. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes, Marisa. A ver, los que me están conectados los apellidos son correctos, ¿verdad? Si alguien está conectado con un apellido que no es, lo coloca en el chat, por favor, ¿ya? Para poder registrar de esa forma su asistencia. Muy bien, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, recordando un poco lo que ya hemos trabajado la clase pasada. A ver, ¿quién me podría manifestar de qué hemos hablado? De los verbos, Miss. Hemos trabajado lo que son los verbos. ¿Y qué hemos Miss, dicho? buenas noches. Buenas noches, Pamela. Muy bien. ¿Qué hemos dicho respecto a los verbos? A ver, chicos. ¿Qué hemos dicho respecto a los verbos? ¿Qué información hemos dado referente a ello? ¿Qué entendemos por los famosos verbos? ¿Qué serán? A ver. El verbo está compuesto por animales, personas o cosas. Disculpa, no te entendí. ¿Podrías repetirla, por favor? El verbo está compuesto por personas, animales o cosas. No. La definición que tú me estás brindando es referente a los sustantivos. Por ejemplo, ¿recuerdan que en la clase yo les presenté a unos emojis, unas caritas? ¿Recuerdas, Marisa? Sí, Miss. Ya, Sí. ya. Muy bien. Entonces, esas caritas, ¿qué estaban haciendo? ¿O solamente estaban mostrando gestos? ¿Algo estaban haciendo? Estaba mostrando gestos de lo que Ya. hacían, creo.
Ya, No me de lo acuerdo que, mucho. a ver, vuelve a repetirlo. Estaba mostrando gestos de lo que hacían. De lo que hacían. Por ejemplo, ¿qué estaban haciendo? No sé, había computadoras, celular, cuaderno, digo, escribiendo. Ya, escribiendo. ¿Y cómo se le denomina a ello? Por ejemplo, Marisa, ¿qué estás haciendo tú ahorita? Caminando. Ya estás caminando. Pero cuando tú me dices estoy caminando, ¿es una acción o no? Claro, porque estoy caminando. Exacto, estás realizando una acción. Entonces, al realizar tú una acción, sí, a ello se le denomina todas las palabras que determinan la acción de una persona, mejor dicho, del sustantivo, se le denomina verbo. Entonces, ¿qué son los verbos? Son acciones. Son acciones que realiza ¿quién? Son acciones que realiza ¿quién? Marisa. ¿Quién lo realiza? ¿Una persona? Apoyemos a Marisa, chicos. ¿Quién realiza una acción? Una persona. Una persona, animal, ¿cierto? Hasta un objeto. Por ejemplo, una impresora, ¿qué hace? Imprime. Imprime. Entonces, ¿está realizando una acción o no? Sí, Miss. Sí, está realizando una acción. Entonces, cuando nosotros hablamos del verbo, vamos a relacionarlo con las acciones que realiza el sustantivo. Ese es el verbo, Sí, acción. Miss. Ya, pero solamente serán acciones. A ver, ¿quién se recuerda? A ver, ¿quién se recuerda? Por ejemplo, cuando yo digo, María es bombero, por ejemplo, o María es secretaria. ¿Estoy dando a conocer su acción o no? Chicos, ¿estoy haciendo uso del verbo o no? ¿O no estoy dando a conocer al verbo? Chicos, Renato, Marisa, Tracy, Alejandra, Tani Luz, ¿me escuchas? ¿Puede repetir la pregunta? Tani.
Ah, ya, les decía, cuando yo digo María es bombero o María es secretaria, ¿estoy haciendo uso del verbo o no? ¿O no estoy haciendo uso del verbo? Sí, estoy haciendo uso del verbo, ¿cierto? ¿Cuál es el verbo ahí? En esa oración que les he dado, María es bombero o María es secretaria, ¿cuál es el verbo? María, María será el verbo. No le escuché. bombero. Miss. Es. El verbo es. ¿Por qué sería el verbo es? ¿Por qué? Porque los verbos también indican estados. ¿Estados referidos a quién? Estados referidos al sustantivo, ¿ya? Entonces, los verbos no solamente indican acciones, sino también indican estados referidos al sustantivo, ¿ya? Que van a estar acompañados del verbo ser y estar, ¿no? Por ejemplo, cuando digo, Juan está mojado, por ejemplo. O Juan está cansado. ¿Qué verbo estoy haciendo uso? El verbo estar, ¿ya? Entonces son ello. Entonces, estas palabras, tanto como hemos trabajado, el adjetivo, el verbo, son palabras que complementan o le dan sentido a mi oración, a mi texto. ¿Ya? Muy bien, pero el día de hoy vamos a ver un tema muy importante que causa curiosidad a muchos de nosotros. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, nos estamos frente a un texto, ¿sí? Pero muchas veces cuando a mí me mandan o les mandan al desarrollo de, por ejemplo, responder preguntas en base al texto leído, muchos salen con error en las respuestas que brinda. Entonces, el día de hoy vamos a ver, ¿sí? Cómo es que se debe de realizar una lectura correcta, ¿ya? Vamos a ver, ¿qué debo de hacer yo? Primero, en la antigüedad el hombre va a buscar o buscaba diversas maneras de poder expresar sus conocimientos, ¿no? Por ejemplo, vemos estas edificaciones rústicas que son escritas en las rocas, en diversas culturas se ha hallado escritura dentro de rocas, de telas, ¿cierto? Que han tratado de manifestar algún tipo de información, ¿no? Y han usado diversos medios, ¿no? Mayormente de forma gráfica, ¿no? De forma de imágenes o diversas representaciones. Tradicionalmente se señala que la lectura es el reconocimiento de signos gráficos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Imágenes, dibujos, ¿no? Para comprender el mensaje del autor. ¿Qué es saber leer o a qué nos referimos al decir yo leo bien, por ejemplo? ¿Cuándo yo puedo decir que estoy realizando esa acción correctamente? Saber leer va a implicar mucho más que descifrar signos y símbolos. ¿Qué quiere decir? Que el yo interpretar quizás una imagen o quizás interpretar un símbolo, ¿no? Un gráfico. Entonces, saber leer se va a significar la capacidad de la persona o la capacidad que posee una persona de comprender, ¿no? Cabalmente el sentido de ese acto de lectura. ¿Qué quiere decir? Que el hecho de leer va a significar cuánto yo he comprendido y si es correcto o no, y si coincide o no con la temática general, ¿no? Si yo lo he comprendido correctamente, ahí sí he desarrollado una lectura correcta. Pero si yo al finalizar y no sé nada o no me acuerdo de qué trata, sin embargo, el tema, significa que no he leído correctamente. ¿Ya? A ver, vamos a ver, ¿qué más? Saber leer va a implicar 5 criterios básicos que yo debo de tener en cuenta. Primero,
el de pensar. Yo pienso, por ejemplo, Miss, ¿cómo voy a pensar si es que yo no he escrito ese texto? No se trata de ello, sino que yo al momento, por ejemplo, de querer leer un texto, rápidamente me voy por el título, ¿cierto? Por ejemplo, el texto o los cuentos más fantasiosos que existen son La Caperucita, Los Tres Chanchitos. Yo cuando he empezado a leer, por ejemplo, a Los Tres Chanchitos, ya el título me dice el tema. Por ejemplo, si yo leo y digo Los Tres Chanchitos, podré decir que ese texto va a tratar sobre, por ejemplo, lobos o quizás vaya a tratar sobre conejos. Diré yo al leer el título. O ya desde ahí yo ya estoy realizando una lectura, por ejemplo. Si yo leo Los Tres Chanchitos, entonces, ¿qué me dice el título? Que mi texto va a tratar sobre qué. ¿Sobre qué va a tratar mi texto? Va a tratar sobre los tres chanchitos, ¿cierto? Va a tratar. Entonces, ¿qué he hecho? He pensado. Luego debo de identificar las ideas. ¿Qué quiere decir? Las ideas más relevantes. Y eso no solamente se va a desarrollar al yo finalizar el texto, sino va a empezar desde el primer párrafo. Buenas tardes, Jessica. ¿Sí? Entonces, desde el primer párrafo, yo ya puedo interpretar qué ideas o cuál es la idea general de mi texto. ¿Ya? Luego dice, debo de captar los detalles, ¿no? Las especificaciones, características, que también son importantes en todo texto, ¿no? Y siempre es bueno resaltar. Recuerden que cuando se les dice resaltar, no significa que yo vaya a resaltar todo un párrafo completo, sino que voy a resaltar las partes más relevantes que al yo solamente leer ese término ya me dice mucho el texto, ¿cierto? Luego voy a emitir juicios. ¿Qué quiere decir, Miss? ¿Yo voy a criticar al texto del que ha escrito? No. Voy a detallar, por ejemplo, opiniones referente al que ya está escrito, ¿sí? Y al finalizar estas 4 características va a ser un aprendizaje constante, ¿no? Durante todo el texto. Entonces, son 5 características que yo debo de tener en cuenta para poder determinar que he hecho una lectura. ¿Sí? ¿Me dejo entender hasta ahí? ¿Sí? ¿Todo claro hasta ahí? ¿Sí? Entonces yo debo de tener en cuenta estos 5 criterios para poder determinar mi lectura correcta. ¿Ya? Hay diversos fenómenos de la lectura. Uno, la percepción visual, ¿no? ¿Qué es lo que yo interpreto dentro de usted? Y la comprensión, ¿no? Si yo al momento de leer, y muchas veces nos ha pasado, hay textos y textos también, ¿no? Que por ejemplo, hay un texto que nos llama la atención y al yo solamente leerlo ya puedo estar imaginándome o contextualizándome dentro del texto. Siempre, ¿cierto? Si es que me llama la atención, yo me voy a poder contextualizar ahí. Pero si no me llama la atención, muchas veces ya ni siquiera no voy a entender desde el inicio, ¿no? Entonces hay percepción visual, que es lo que yo veo,
y qué es lo que yo me imagino, ¿no? La reacción son los nuevos pensamientos, ideas o la nueva forma de pensar que surge en la mente del lector. ¿Qué quiere decir? Que tú al momento de leer vas a poder interpretar y poder determinar de qué trata y cómo vas a contextualizar ese texto, ¿ya? Otros van a comprender, sí, mucho mejor, quizás de alguna otra manera o con alguna otra estrategia, ¿no? Cada uno es independiente. Ahora, la lectura es uno de los procesos más importantes a seguir, ¿no? Para llevar a cabo con éxito cualquier trabajo o investigación. ¿Por qué? Porque nos permite pensar, conocer y razonar, ¿no? Gracias al texto yo puedo razonar, interpretar y conocer diversidad de temas. ¿Sí? Muy bien. Ahora, el aprendizaje, dice, es el cambio que se produce en la memoria cuando se incorpora un elemento nuevo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Por eso es que desde tiempos muy antiguos, desde nuestros antepasados, sabemos que ha habido una lucha profunda de que ya, por ejemplo, no se desarrolle o hubo un tiempo donde lo que se desarrollaba en particular o primordial eran textos fantasiosos, ¿no? Que emitían alguna fantasía, lleno de fantasía, donde el objetivo principal del texto era el de entretener, a la sociedad, ¿no? Entonces, el objetivo va a ir cambiando a través del tiempo, ¿no? Donde ya no solamente va a ser con el fin de entretener a la sociedad, sino también el de educar a la sociedad. Entonces, uno de los pilares fundamentales fue el de que la sociedad buscaba que el pueblo conozca diversidad de temas, ¿no? Y eso era el objetivo de estos nuevos textos que iban apareciendo, ¿no? Y que la sociedad aprendiera, ¿no? De más o de diversidad de temas y no solamente fantasía, ¿no? Ahora, el proceso de lectura va a implicar crear una hipótesis previa sobre lo que vendrá y la comprensión va a consistir en comprobar esa predicción, ¿no? ¿Qué es lo que yo, por ejemplo, al solamente leer el texto, por ejemplo, o mencionando el título nada más, yo me hago hipótesis, ¿no? Por ejemplo, si me dice los tres cerditos, yo antes de que conozca este texto y que lo haya leído por primera vez, me echo hipótesis, ¿no? O me dirán, no, pero yo lo leí, no pensé. No, sí pensaste previamente, ¿cierto? Pensaste primero en decir, por ejemplo, de qué tratará, por qué dirá los tres chanchitos, será qué tipo de historia tratará, que al momento de leer tú recién detallaste que trataba sobre una historia de los tres chanchitos sobre los tres hermanos y que estos hermanos eran cerditos, ¿cierto? Entonces, con el proceso de lectura, pero tú antes de leer cualquier tipo de texto, has analizado y profundizado primero de qué va a tratar y desde ahí ya estás detallando la información, ¿no? Haces tus hipótesis que al transcurso de la lectura ya lo vas corroborando, ¿no? Ahora, por eso se dice que el cerebro es el director del propio aprendizaje, ¿no? Es importante, el cerebro es el que maneja todo lo que nosotros vayamos a aprender, ¿no? Por ejemplo,
Yo te mostré la portada de la diapositiva y decía la lectura. Entonces muchos de ustedes quizás dijeron, ¿no? Uy, ¿qué trataremos? Ya, yo sé que va a hablar sobre la lectura, quizás vamos a leer, vamos a escribir, o nos va a contar una historia, ¿cierto? Vienen diversas hipótesis, que ya al transcurso te estás dando cuenta que son tips, ¿no? Ya está. A ver, entonces hay diferentes tipos de lectura, ¿no? Se podría decir tipos de textos. Por ejemplo, lectura recreativa, ¿no? Las lecturas recreativas, por ejemplo, los que vienen en los juegos, por ejemplo, que te detallan, ¿no? Cómo usar un objeto o el objeto que hayas comprado. Lectura informativa, por ejemplo, los periódicos, ¿no? Mayormente, la mayor parte del periódico lo que nosotros vamos a encontrar va a ser lectura informativa, ¿no? De diversos hechos, lectura aplicativa, ¿no? Donde va a ser lo fundamental para detallar algo o el uso de algo. Lectura de investigación, por ejemplo, esa lectura de investigación se puede especificar en la tesis, en los artículos científicos, por ejemplo, que son lecturas de investigación, ¿no? Lectura polémica, ¿no? Que detalla alguna información en específico. Lectura interpretativa, lectura informativa, ¿no? Entonces, hay diversos tipos de lectura que nosotros debemos detallar, ¿no? O mejor dicho, hacemos uso del transcurso de de nuestro proceso de lectura, ¿no? Entonces va a haber diversos tipos. Ahora, ¿qué métodos tenemos para nosotros desarrollar una correcta lectura? Primero, examen preliminar, ¿no? Como les digo, nosotros, sin darnos cuenta, realizamos un examen preliminar, ¿no? Al texto que nosotros nos estamos enfrentando. Debemos formularnos preguntas sobre el posible contenido, ¿no? Con solamente, ¿cómo me hago preguntas yo sobre ello? Solamente con el título, ¿no? Como hace un momento yo les decía, ¿no? Yo les presenté la diapositiva y ya muchos de nosotros nos hemos hecho la pregunta, ¿no? Por ejemplo, ¿de qué tratará la profesora? ¿Por qué dirá la lectura? Quizás voy a leer un texto, nos enseñará un texto, ¿cierto? Entonces, esas son las preguntas que yo me hago previo a lo que voy a leer, ¿cierto? Entonces, lo mismo sucede con los textos, ¿no? Si yo, por ejemplo, te doy el título, Crimen y Castigo, por ejemplo, ¿qué preguntas tú te podrías hallar solamente con ese título, Crimen y Castigo? A ver,
¿Quién me podría manifestar? A ver, ¿qué preguntas te podrías? Te estoy dando el título de una obra literaria. ¿Qué preguntas tú te podrías hacer? A ver, Jessica, ¿me escuchas? Jessica. Sí, profesora. Jessica, por ejemplo, te di el título Crimen y Castigo. ¿Qué preguntas tú te puedes hacer? Es el título de una obra literaria. ¿Qué preguntas tú te harías referente a ella? Referente a ese título. No le escuché bien, profesora. ¿Qué me dijo? Te decía, te estoy dando el título de una obra literaria que lleva como título Crimen y Castigo. ¿Qué preguntas tú te harías referente a esa obra literaria? ¿En qué me baso? En que yo te estoy dando el título y claro está que desarrollo una diversidad de temas. Pero tú, por ejemplo, te doy tu texto. Imagínate que yo te estoy dando el libro y tiene ese título. ¿Qué preguntas tú te harías referente al tema? Jessica, Ganar información, profesora. no. A ver, ¿puedes mantener tu micro prendido, por favor, Jessica? Ya, profesora. A ver, te decía, mira, escúchame. Yo te estoy regalando una obra literaria, ¿ya? Imagínate que te estoy regalando una obra literaria. Y esa obra literaria tiene como título Crimen y Castigo. Entonces, para tú determinar de qué trata ese texto, porque tú todavía no lo has leído, ¿qué preguntas te harías? A eso esa es la pregunta. ¿Qué pregunta tú te harías queriendo saber el contenido de tu obra? Jessica, Sí, profesora, pero no le entendí casi la pregunta, profe.
Ya, a ver, deme el nombre de alguna obra literaria que tú hayas leído. Cualquier obra que hayas leído. En toda tu vida, que hayas leído algún texto y te recuerdes el título. El gallinazo sin pluma. Ya, el gallinazo sin plumas. Por ejemplo, el gallinazo sin plumas. ¿Tú antes de leer has sabido de qué trataba ese texto? No, profesora. No, ¿cierto? Entonces, tú al No. leer el título, ¿qué te imaginaste? ¿O qué te imaginabas? ¿Qué niño sufría? No, 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 no. Tú antes de leer, escucha la pregunta. El título es Los gallinazos sin plumas. En el título no te dice de ningún niño, porque tú todavía no has leído la obra. Entonces, tú con solamente leer el título, ¿qué te has imaginado? ¿Qué hipótesis has hecho o qué tú has deducido de qué tratará el texto? ¿No te preguntaste eso? Por ejemplo, el título es Los gallinazos sin plumas. Entonces, alguna pregunta que te hayas hecho antes de leer el texto. Solo me imagino. No se te escucha, Jessica. Creo que hay problemas con tu audio. A ver, chicos, ¿a qué quiero llegar yo? Por ejemplo, su compañera Jessica me dice que ha leído el texto Los gallinazos sin plumas. Entonces, si a mí me dan ese texto, yo antes de leer me dirán, Miss, pero yo no hago eso, yo lo leo. No, involuntariamente sí lo estás haciendo en tu mente, ¿cierto? ¿Qué haces? Te planteas preguntas. Si yo leo el título, Los gallinazos sin plumas, obviamente que me voy a ir imaginando, ay, a los gallinazos, me hablará de gallinas que no tienen plumas, de gallos que no tienen plumas, ¿cierto? Entonces me hago hipótesis. ¿Para qué? Para que yo al momento de leer el texto recién voy a corroborar si mis hipótesis eran correctos y el porqué del título. A eso me refiero, porque hay un fundamento, ¿cierto? El título debe de estar vinculado o tiene que tener algún objetivo con el texto completo. A eso me refiero, ¿ya? Entonces, nosotros, ¿qué hacemos? Formulamos preguntas sobre el posible contenido que vaya a tener mi texto en general. ¿Ya? Ahora, luego debo de ganar información mediante la lectura. A eso quiero llegar. Que si yo me planteé hipótesis al inicio, me planteé diversas ideas manifestando el posible contenido, al yo leer mi texto, voy a ganar información. ¿Qué quiere decir? Voy a agregar información a la hipótesis que yo he tenido. ¿Ya? Para hablar, para describir o exponer los temas leídos. De esa manera voy a poder deducir el tema general. Luego debo de investigar los conocimientos que se han adquirido, ¿no? ¿Qué conocimiento o qué aprendizaje yo he obtenido sobre lo que he leído? Porque un texto tiene un objetivo, no solamente el de entretener, sino también el de detallar la información, aprender algo, un mensaje, ¿cierto? Me da un mensaje la lectura. Ese es el método EFGH, ¿no? Ahora, ¿qué debo de hacer? Examen preliminar. ¿Qué hago yo previamente para desarrollar una lectura correcta? ¿Cómo va a ser?
Muy bien. A ver, entonces, para yo desarrollar una correcta lectura, ¿qué debo de hacer? Debo de hacer un examen preliminar. ¿Qué quiere decir ese examen preliminar? Es una ojeada rápida para formularme una idea sobre el texto que voy a leer. Luego, debo de formularme preguntas, ¿no? Referente al texto. Para luego ganar información antes que solo deletrear sin ningún propósito, ¿no? Va a ser con un objetivo. Y hablar para describir, repetición con el propósito de grabar los conocimientos en la mente, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que yo a medida que voy leyendo voy a tener que hacer, por ejemplo, un resumen o voy a ir anotando las partes o ideas más importantes o resaltando, lo cual me va a servir a mí para poder interpretar el texto al final. Y luego investigar los conocimientos, ¿no? Meditar sobre lo que he leído, qué es lo que he aprendido y qué es lo que me quiere dar a conocer el texto, ¿no? Entonces, tiene estos 5 objetivos. Luego tengo otro método. El método SQ3 y las 3R, ¿no? El Survey, Question, Read, repetir y review, ¿no? ¿Qué quiere decir? Survey, visión general. ¿De quién? Del texto. Hacerme la pregunta, ¿no? La actitud inquisitiva, del querer saber el por qué. Luego, el leer, volver a leer y revisión de conjunto, ¿no? Sobre leer. Y luego el método EPL, las 2R, ¿no? El de explorar, el preguntar, el leer, recitar. Pero si mi texto es un texto narrativo, ¿cómo voy a recitar? No, no quiere decir que te vas a empezar a recitar como un texto poético, sino manifestar lo que has comprendido. Y luego repasar, ¿no? Para poder solventar alguna u otra idea, ¿sí? Hasta aquí, ¿alguna consulta, alguna duda, algo que quizás no me hayan entendido, que quisieran que les vuelva a repetir? Chicos. ¿O todo claro hasta aquí? Sí, profesora. Sí, si tienen dudas, porque al final van a aplicar estos métodos y lo van a tener que hacer y manifestarme, chicos. Entonces, si es que no me están entendiendo, díganmelo para yo poder repetir y no habría ningún problema. ¿Ya? Muy bien, ¿qué hago? Primero, visión general o explorar, ¿no? Formar una idea general del texto en particular. Actitud inquisitiva de preguntar, se enfoca en hacerme preguntas, en acercarse al contenido en forma activa, ¿no? Ir avanzando. Lectura selectiva o leer. ¿Qué significa? Subrayar y resumir las ideas básicas, ¿no? Consultar el diccionario. ¿Por qué? Porque siempre en todo texto va a haber palabras que yo no las voy a conocer. ¿Por qué? Porque es un nuevo texto, ¿cierto? Entonces, ¿qué debo hacer? Ayudándome con el diccionario, ¿no? Repetición de la lectura o recitar. ¿Qué quiere decir? Repetir de memoria lo que yo he captado, lo que yo he entendido del texto, ¿cierto? Eso debe hacer. Luego, revisar en conjunto o repasar lo que ya elaborar cuadros sinópticos de las ideas principales, ¿no? Mayormente cuando yo redacto o leo, por ejemplo, siempre es importante realizar gráficos para que tú puedas contextualizar mejor tu información. ¿Ya? Esa es una manera particular y muy significativa para desarrollar el proceso de lectura. ¿Ya? Luego tengo otro panorama general, ideas fundamentales, la lectura, la rememoración, la reflexión y el repaso, ¿no? Que es el método PIL y las 3 R's, ¿no? ¿En qué se enfoca? Panorama general
es leer los títulos y subtítulos. ¿Para qué? Para intuir el contenido general, para deducir de qué va a tratar mi texto. Para eso sirve. Luego, ideas fundamentales. ¿Para qué? Para distinguir las ideas fundamentales de las secundarias, ¿no? Que es formulándome preguntas. Luego, la lectura. Contestar las interrogantes anteriores que me había planteado y buscar significado de los términos que no conozco, ¿no? Luego tengo la rememoración. Explicar con nuestras propias palabras el contenido de la lectura, ¿no? ¿Qué es lo que, de qué trata? ¿No? Pero en resumen, no lo que está en el texto. Reflexionar es meditar los conocimientos y relacionarlos con los que ya conocemos nosotros, ¿no? Para finalizar y realizar un repaso, elaborar cuadros o gráficos que resuman y sinteticen la información que ya hemos ¿sí? Ese es el proceso. ¿Qué significa Biller? Por ejemplo, visionar, interrogar, leer, explicar y resumir. Tiene un proceso, ¿sí? De lectura. Por ejemplo, ¿a qué nos referimos? Cada uno de estos métodos que yo les estoy mostrando tiene una forma particular de llevar a cabo el proceso de lectura que nosotros, sí, tenemos en cada texto, por ejemplo, ¿no? Se relacionan mucho. ¿Sí? Se van a relacionar mucho dependiendo el tipo de tema que nosotros vayamos a desarrollar, ¿no? Entonces, es importante, pueden tomar nota, pueden tomarle captura al tema que estamos desarrollando, a las técnicas que se está detallando. ¿Sí? Primero, por ejemplo, visionar. ¿Qué significa? Visionar es formular una visión general de todo el contenido, ¿no? ¿Y cómo yo hago esa visión general del contenido? Es en base a los títulos, en base a los subtítulos, ¿no? Luego interrogar, buscar a base de interrogantes, dice si se ha captado las ideas centrales o no. Y luego encontrar las posibles respuestas que yo le vaya a dar a mi texto, ¿no? En base a lo que preguntas que me he hecho antes de la lectura planteada, ¿no? Luego es leer. Practicar una lectura silenciosa y comprensiva, ¿no? Muchos dirán, pero yo entiendo en voz alta, también lo puedes hacer, ¿no? Explicar lo que yo voy comprendiendo avanzando la lectura, ¿no? Y esto, por ejemplo, lo podemos manejar con los pequeños, ¿no? Con nuestros pequeños, por ejemplo. Muchas veces los decimos, ya, lee, por ejemplo, les ordenamos, ¿no? Y les decimos, ya, ponte a leer tu libro. Pero no tiene ningún significado si nosotros, por ejemplo, les mandamos a leer y no les preguntamos ni siquiera qué es lo que va comprendiendo o qué es lo que ha entendido sobre ese texto, ¿no? Ahora, explicar lo que he comprendido y resumir, ¿no? Comprobar y reforzar la adquisición de los contenidos que yo he tenido en base al texto que he hecho, ¿no? Propuestos en el tema, ¿sí? En ellos se enfoca. Tengo otro método. Método leer, leer de nuevo, subrayar, sintetizar, repetir y repasar. ¿En qué se enfoca? A ver. ¿En qué se va a enfocar? Primero, leer. Se realiza una lectura general del tema que voy a estudiar, ya sea porque se va a exponer a simple vista o porque se desea dar, ¿no? Un repaso de los apuntes o textos que yo sé que se vaya a realizar más adelante. Leer de nuevo, se vuelve a leer, pero ahora se realiza detenidamente. Trata de interpretar cada párrafo, ¿no? Por ejemplo, a nuestros pequeños, ya, lee tu libro, ya mamá, ya lo terminé. ¿Qué has entendido? No, mamá, no he entendido nada. Lo vuelve a leer. Entonces, si yo no hago o uso una estrategia, por ejemplo, ese texto nunca lo va a comprender mi pequeño, ¿cierto? Entonces, ¿qué debe ser? Analizando párrafo por párrafo. Está bien, la primera lectura lo hizo rápido, quizás por acabar, o lo hacemos rápido por querer acabar, pero
Al finalizar, volvemos a leer, pero ya no en esta parte de forma rápida. ¿Por qué? Porque al leerlo rápido, algo se me ha quedado en la cabeza, sin querer queriendo, pero se me ha quedado algo en la cabeza. Pero para yo poder interpretar mejor el texto que yo haya leído, ¿sí? Voy a tener que leer y sacar las partes más importantes. ¿Ya? En eso se enfoca. Luego, ¿qué debo de hacer? Subrayar lo que le pareció más importante, no todo el párrafo. A veces caemos en errores, ¿sí? Cuando nos dicen, por ejemplo, subraya. Entonces, ¿qué hacemos? Subrayamos todo. Para mí, Liz, todo es importante. No, es que no toda la información puede ser importante. ¿Por qué? Porque puede haber información repetitiva, donde va a haber párrafos donde ya se ha manifestado una información ya anteriormente, pero mucho más específica y detallada. ¿Cierto? Entonces, yo debo de subrayar solamente lo necesario, ¿no? Y luego plasmarlo quizás en un cuaderno para que no se me olvide, porque aunque tú no lo creas, cuando tú resumes, resaltas y escribes, doble trabajo para tu cerebro, ¿ya? Luego repetir en forma oral y en voz alta lo que acabamos de aprender, ¿no? Darle, por ejemplo, y esa pregunta que nos haces, ¿qué has entendido? A ver, cuéntame, ¿qué has entendido sobre este texto? Ahí voluntariamente, ya si tú lo mencionas, se te queda en la cabeza. Por eso es que, por ejemplo, yo mayormente en cada clase siempre les hago repetir o recordar lo que se ha trabajado en la clase pasada. ¿Por qué? Porque de manera involuntaria tú haces un esfuerzo por recordar, ¿cierto? Y de ahora en adelante, si tú ya lo recordaste ahora, significa que lo que has recordado lo vas a ir recordando siempre. ¿Ya? Ese es el objetivo. Y luego repasar, ¿no? Para finalizar, dice, repasa el tema oralmente como si lo expusiera ante muchos, ¿no? Y tratando de no ver los contenidos escritos. ¿Qué quiere decir? Que vamos a, por ejemplo, yo hago una lectura, pero voy a manifestar sin ver el texto lo que yo he comprendido. Y esa información se me va a quedar mucho mejor, ¿sí? ¿Me dejo entender, chicas? Hasta ahí, ¿me dejo entender? Referente a lo que les acabo de explicar. Chicos, chicas, Sí, Miss. ¿sí? Muy bien, entonces hay que tener en cuenta, ahora, antes de yo, por ejemplo, leer esto o usar una de las estrategias, recuerden, nunca debemos de olvidar, es que debemos de conocer el tipo de texto que yo esté leyendo. ¿Por qué? Para saber la estructura y luego aplicar estas técnicas, ¿no? Y poder desarrollar la actividad de comprensión lectora. Chicos, muy bien, chicos, si no hay dudas, no hay consultas, nos quedamos aquí y nos vemos en una siguiente clase. Cuídense mucho.